está aquí. La verdad para nosotros es una bendición poder estar juntos como familia y la verdad agradecidos de que podamos estar juntos. ¿Por qué no cierran un momentito sus ojos? Ya sé que ya oró, ya sé que ya puso todo lo que toda su vida delante de Dios. ¿Por qué no cierran un momentito sus ojos ahí donde está? Y dígale a Dios, gracias por este tiempo. Como decía la Miss, gracias, y ponemos este tiempo delante de ti. Que seas tú el que nos hable, que seas tú el que nos edifique, que seas tú el que nos desafíe esta mañana a través de tu palabra, a través de lo que tú quieres decirnos, no de lo que queremos escuchar, sino lo que tú tienes para nosotros esta mañana, que nos desafíe, que nos rete y que podamos ser mejores hijos tuyos y que eso contribuya a hacernos crecer y poder hacer crecer tu reino sobre esta tierra. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero compartirles una porción de la Biblia y de ahí nos vamos a ir. ¿Cuánto tiempo tenemos para compartir? ¿No? Ok, gracias. Queremos comer. ¿Quieren comer? Ah, bueno. No me vayan a decir como le dijeron un día al pastor Lalo, que dijo, bueno, yo, ¿a qué horas termina la reunión? Porque yo predico 3 horas y la gente le dijo, mire, usted puede predicar las 3 horas, nosotros a las 12 nos vamos a comer. Entonces ya nos alcanzamos allá. Entonces, pues, ok. Bueno, está en Primera de Samuel, capítulo 28. Es un pasaje de la Biblia bien interesante. Lo escuché esta semana y lo hemos visto, pero verlo desde otros ojos, desde otra perspectiva, nos habla un poquito acerca de quiénes somos nosotros y dónde estamos parados el día de hoy. Y es una historia padre porque te enseña mucho sobre la vida de una persona y sobre nuestra propia vida, ¿ok? Entonces dice el versículo 1, habla acerca del rey Saúl, que en ese tiempo todavía era rey, porque recuerden que aunque Saúl se portó no tan bien, no dejó de ser rey. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejó de ser rey? ¿Mandé? No, él dejó de ser rey hasta el día que murió. ¿Por qué? Porque lo que Dios te da, no te lo quita. ¿Sí? Entonces, lo que Dios dice de ti, no te lo quita. ¿Sí? Entonces, hasta el último momento que él tuvo de vida, dejó de ser el rey. Y eso lo sabía su compatriota, su amigo, bueno, no era su amigo, su yerno, lo sabía y él respetó su vida y él subió al trono. Y estamos hablando del rey David, que lo sucedió a él, y él subió al trono hasta que el rey murió. Entonces él dijo, ahora sí voy a poder entrar en funciones, ¿no? Aunque uno tenía el encargo, pero el otro tenía uno tiene el encargo y otro el cargo, ¿no? Entonces Saúl tenía el cargo, pero el encargo lo estaba llevando David a cuestas. Entonces él estaba de alguna manera haciendo cosas. Pero bueno, vamos a ver una porción de esta etapa. Usted ya sabe toda la historia de Saúl, de David, pero quiero concentrarme en este pasaje. Dice, por aquel tiempo los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene otra Biblia, entonces no se preocupe, más o menos va a decir ahí lo mismo. Por lo tanto, Aquis le dijo a David, quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. Está bien, respondió David, ya verá su majestad de lo que es capaz este siervo suyo. Si es así, añadió Aquis, de ahora en adelante te nombro mi guardaespaldas. Ya Samuel había muerto, todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Perdón, es que tiene la letra muy chiquita y yo ya ando medio ciego.
Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Imagínate la condición en la que estaba viviendo en ese momento el rey Saúl. Él tenía un ejército, tú conoces la historia, él se había provisto de un ejército, pero había tenido ciertas deficiencias en haberse equipado, en haber equipado a su ejército. Entonces, él está pasando por un momento crítico, está teniendo una crisis en el reino, está teniendo una crisis existencial, está teniendo una crisis personal, ¿sí? Y entonces dice, ¿en dónde nos quedamos? En el 5. En el 5. Ok. Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió, ni en sueños, ni por él, Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales: búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, le respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga. Y la mujer respondió: ¿acaso no sabe usted qué ha hecho Saúl? Respondió la mujer: ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y a exponerme a la muerte? Tan cierto como el que el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto, contestó Saúl. ¿Y a quién, dice, a quién desea usted que yo haga aparecer?, preguntó la mujer. Evócame a Samuel, respondió Saúl. Al ver Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado?, le reclamó. No tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto de un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte para que me digas lo que debo de hacer. Samuel le replicó: pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Imagínate qué tremendo, qué cosa tremenda estaba viviendo el rey Saúl. Era el rey. Él podía haber hecho todo lo que quisiera con el ejército, haber puesto las estrategias, pero él se equivocó en algo. Y muchas veces nosotros estamos en una condición en la cual estamos caminando con todo en contra de nosotros. Quiero preguntarle algo esta mañana. ¿Por qué no cierre sus ojos para que no lo vean? Yo siempre les decía a mis hijos de chiquitos cuando les decía algo: cierra tus ojos para que no te vean. ¿Cuántos de aquí? Levante su mano y dígame: hoy en la mañana se aventaron el primer round. ¿Cuántos se enojaron? ¿Cuántos reclamaron? ¿Cuántos amanecieron indispuestos? ¿Cuántos vinieron obligados? ¿Cuántos no han dejado
de vivir una vida frustrada en los últimos años. ¿Cuántos le han dicho a Dios: ¿qué onda, papá? ¿Estás conmigo o contra mí? Porque parece que estás contra de mí. Si cuando menos a alguna de ellas, de estas preguntas, usted la contestó consigo, esto le interesa saber. Puede abrir sus ojos. Mire, mi esposa y yo acabamos de cumplir el año pasado o este año 35 años de casados. No ha sido fácil. No ha sido fácil 35 años. Yo la conozco y se los he mencionado muchas veces. Yo la conocí desde que tenía 6 años. Y ha sido todo un desafío. Tan ha sido un desafío que me costó 11 años a partir del momento que la conocí poderla hacer mi esposa. Pasaron 11 años. Y a los 7 años nuestro matrimonio entró en una crisis. Y no me enorgullezco de ello, pero gracias a esa crisis pudimos llegar al Señor. Pero cuando yo llegué al Señor, aprendí varias cosas. Y estamos hablando del tema de adoración, ¿sí? Y el tema de adoración no solamente tiene que ver con el tiempo que pasamos aquí cuando venimos a la iglesia. El tiempo de adoración, la verdadera adoración, no es solo cuando venimos y estamos con alguien, estamos cantando, estamos alabando, estamos metidos y estamos vaciando nuestro corazón. Esa es parte de la adoración a Dios, pero la verdadera adoración se forja en el yunque del dolor. ¿Sabías eso? La verdadera adoración se forja en el yunque del dolor. Ahí es cuando verdaderamente adoras a Dios, cuando comienzas a adorar a Dios. Y ese dicho que dice vas a aprender a amar a Dios en tierra ajena. Adorar, la verdadera adoración se da cuando tú y yo estamos pasando momentos difíciles. Y es una de las cosas que el rey Saúl se equivocó, porque él estaba pasando un momento complicado, pero él sabía y conocía quién lo había puesto ahí. Y a veces nosotros no entendemos quién nos ha puesto donde estamos. Y entonces quiero compartirte, cuando llegamos mi esposa y yo al Señor, cuando llegamos a Cristo, veníamos, ustedes nos conocen, nosotros venimos de familias disfuncionales. Tuvimos que pasar toda una travesía para poder estar juntos, para casarnos, para formar una familia, para hacer lo que más anhelábamos. Yo lo que más anhelaba era vivir con ella el resto de mi vida, ofrecerle algo que la pudiera conquistar y que ella pudiera acceder a ser mi esposa. Pero justamente a los 7 años que teníamos de casados, todo se vino abajo. Nuestro matrimonio entró en crisis, nuestra vida se puso patas para arriba, y ahí aprendí muchas cosas. Cuando llegamos a la iglesia, alguien me preguntó: ¿por qué si te costó tanto trabajo conquistarla? ¿Por qué llegó un momento en el que tus mismas acciones, tus mismas actitudes hicieron que ella quisiera divorciarse? Y lo único que pude encontrar como respuesta es que un día se me olvidó por qué me había casado. Un día al rey Saúl se le olvidó por qué había sido puesto en el trono. ¿Cuál había sido el propósito de haberlo puesto en el trono? Un día se le olvidó. Y cuando a ti y a mí se nos olvida por qué hemos sido puestos y por qué estamos puestos en el lugar donde Dios nos ha llamado, cuando se nos olvida, las cosas se ponen de cabeza. Las cosas se vienen abajo. Nuestra vida completa se viene abajo. Te olvidas del propósito, te olvidas de por qué quisiste, por qué. Entonces, lo único que yo entendí, la única respuesta que yo encontré es decir, se me olvidó por qué me había casado, se me olvidó el tiempo que pasé conquistándola, se me olvidó todo lo que tuve que pasar para conquistarla, y un día se me olvidó. Y nuestro matrimonio entró en crisis, nuestra vida entró en crisis al punto de querernos divorciar. Bueno, yo no me quería divorciar, la que se quería divorciar era ella, pero con justificada razón, ¿sí? Entonces, de las primeras cosas que yo aprendí, ¿sí?, cuando llegué a Cristo, una de ellas está en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, y dice, Él levanta, fíjate, una de las cosas que aprendí
Dice, Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero, los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden al mundo. La primera cosa que yo aprendí es que Él podía levantarme. Lo primero que yo escuché cuando yo llegué a Cristo es que Él podía levantarme. Y levantarte es como cuando Dios viene y te quiere levantar, es porque hay algo más grande que Él va a poner para que tú vengas y tomes lo que Él te ha prometido. No sé si te recuerdas, en la palabra, decía mi esposa, hablaba hace rato, hizo mención acerca se me fue. Cuando están en el desierto, Moisés, que llega con todo el pueblo, y Josué hay un momento en la vida de Josué que él está tirado, él está abatido. Viene Dios y le dice, mira, no manda a nadie a decirle, sino él viene y personalmente viene Dios y le dice a Josué, levántate. Primero le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú vas a ser el que tome esta tierra y la dé por heredad a las naciones. Así es que levántate y esfuérzate y sé valiente. Fíjate, lo primero que aprendí es que Dios me podía levantar, que yo no era una persona. A mí me habían enseñado, me habían educado que yo no valía nada, que yo era un perdedor, que nadie daba un peso por mí. Pero cuando yo empecé a escuchar lo que la Biblia hablaba acerca de mí, lo primero que escuché es que Dios podía levantarme de la condición en la que yo estaba. Eso fue algo que se le olvidó al rey Saúl. Y entonces dice que Él levanta al pobre del polvo. Yo me había metido, había hecho trizas todo lo que yo más había anhelado en los últimos 11 años. Yo lo había destruido con mis propias manos, con mis acciones, con mis palabras, con mis actitudes. Lo siguiente que aprendí está en Mateo capítulo 9, versículo 2, dice, y unos hombres se levantaron un paralítico en una camilla, y al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico, ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Una de las cosas que más he amado de Dios es que cuando yo llegué a Él, lo primero que aprendí es que Él perdonó mis pecados. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, nuestras transgresiones. Cuando tú vienes delante de Dios y con un arrepentimiento genuino y verdadero, Dios perdona tus pecados. A mí nadie me había perdonado nada, todo me lo habían cobrado. O sea, desde que nací hasta el día que llegué a Cristo, todo lo que yo debía, todo me lo cobraban, y todo lo que yo debía lo había pagado. ¿Sí? Entonces yo cuando llego a Cristo venía con un tambache de deudas por pagar, y en ese momento lo que hizo Dios conmigo fue tomar cada uno de mis errores y mis pecados y perdonarlos para hacerme libre. Lo siguiente dice en Juan 3:16, es un versículo hermoso que todo el mundo conocemos, que dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio ¿qué? Fíjate, cuando yo leí esto dije, wow, nadie había dado nada por mí, y Dios había dado a su unigénito Hijo para que yo fuera libre, para que yo tuviera acceso a la libertad y a una vida eterna. Nadie me había hablado como eso. Yo era una persona completamente, no me conocen, yo era una persona completamente, ni quisiera ser mi amigo cuando yo estaba en el mundo. Era una persona completamente negativa, era autodestructible. Todo lo que tocaba, todo lo que hacía, lo destruía. Solamente pensaba en mí, solamente pensaba en las cosas que yo quería, que yo anhelaba, que yo deseaba, que según yo eran mi propia responsabilidad. Yo estaba ensimismado en mí.
Pero cuando llego a Cristo, llego a la palabra de Dios y lo primero que hace Dios es decirme, presta para acá, tus pecados te son perdonados y el precio que yo voy a pagar por hacerte libre, voy a dar a mi Hijo unigénito para el perdón de tus pecados. Dice que no puede ser, nadie había hecho nada por mí. Entonces dice, en el Salmo 147:3 dice, Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Fíjate, mi esposa y yo tenemos algo muy en común, que si no es propósito de Dios, es una diosidencia, ¿sí dice? Ella es la octava de 8 hermanos, yo soy el octavo de 12. Somos el tercer matrimonio de 3 hermanos con 3 hermanas, y somos los terceros y los únicos que sobrevivieron al naufragio. Él dice que sana nuestro corazón, que sana nuestras heridas. Fíjate, una de las cosas que Dios usó para sanar mi corazón es darme una paternidad, darme una identidad. Cuando yo llego a Dios, lo primero que entiendo es que tengo un papá que me tomó en sus brazos y que sanó cada una de mis heridas. Todas las cosas que yo hacía, las hacía por rebeldía, porque en algún momento había sido lastimado, en algún momento había sido defraudado. ¿Cuántos de aquí han sido defraudados, lastimados, engañados, timados? ¿Tienen suegra? Yo no tengo suegra. ¿Ok? Entonces, ya le dije a la hermana que cualquier chiste de suegra, por favor, es la mía, es la mía. Nada más es la mía. Entonces, imagínate cómo estaba yo en ese momento, cuando yo comienzo a caminar. Cuando yo comienzo a caminar, enterarme de lo que Dios había hecho a favor de mí. Y entonces yo entendí algo, que lo más importante para Dios era yo. Y lo más importante para mí tenía que ser algo similar. Tenía que ser aquellos seres a los que más amo, como son mi esposa, como son mis hijos, como es mi familia. Yo dejé de pensar en mí, dejé de creer que yo era el ombligo de la vida de Jorge. Muchas veces nosotros estamos entrampados como el rey Saúl. El rey Saúl estaba entrampado porque solamente estaba pensando en él. Toda su vida, todo lo que él hacía, giraba alrededor de él. Él se olvidó del propósito que Dios tenía para su vida. Y muchas veces nosotros estamos entrampados y no salimos adelante porque solamente estamos pensando en nosotros. No estamos pensando en lo que Dios hizo a favor de nosotros y cuál es el propósito de nuestra vida. Hay una canción que es muy viejita, que quizás a lo mejor usted la recuerda. Y si usted la recuerda y si usted la conoce, quiere decir que ya pronto vamos a estar con el Señor. Hay una canción que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. La canta un grupo que se llama Torre Fuerte, que ya desapareció hace muchos años. Pero alguien se la sabe, dice, Dios no nos trajo hasta aquí, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos prometió. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios no nos trajo aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos prometió. Aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré. Entonces es una canción, es un himno que fue de los primeros, ha sido verdaderamente un himno para nuestra vida. Dios el día de hoy no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y muchas veces estamos pensando y venimos a la iglesia y venimos en una condición en nuestra mente y en nuestro corazón decir, ¿para qué me metí en esa bronca? ¿Para qué vengo? ¿Para qué estoy? ¿Para qué sirvo? Se nos olvida porque solamente estamos pensando en nosotros, en lo que nos merecemos. Tenemos una familia, anhelamos, todos de aquí, en algún momento anhelamos un hogar, anhelamos una familia, anhelamos tener algo propio. Y cuando Dios te lo da, nosotros mismos lo alejamos de nosotros. Nosotros mismos hacemos que eso se debilite, que eso se venga abajo. Nos volvemos apáticos en el propósito
del cual Dios nos ha injertado en una familia. Dejamos de participar, dejamos de amar. Se nos olvida porque solamente estamos pensando en nuestra vida, en lo que nosotros tenemos o deseamos. En Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dije, no manches. ¿A cuántos de aquí les gustaría que esto pasara en la vida del otro? Porque a Dios dice que Dios borró todas y cada una de nuestras rebeliones, que Dios borró cada una de las transgresiones que nosotros hicimos, pero no se le olvida al que duerme con nosotros, al que vive con nosotros. O a veces no se nos olvida a nosotros lo que el otro nos hizo y entramos en una contienda. Y todo el tiempo, mañana, tarde y noche, le estamos recordando lo mal que ha hecho, lo mal que se ha comportado, todos los errores que se ha equivocado, y ponemos en jaque nuestra propia familia. Ponemos en jaque nuestra propia vida. Si Dios fue capaz de perdonar nuestras transgresiones, si Dios agarró su borrador y borró cada una de... ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no actuamos si decimos que somos Dios, que somos hijos de Dios? ¿Por qué no actuamos como hijos de Dios? Y es algo que al rey Saúl se le olvidó. Él era un hijo de Dios, pero un día se le olvidó que era hijo de Dios. ¿Sí? Dice Romanos 3:24 al 23, dice, Dios por su generoso amor aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo que es necesario para liberarnos del pecado. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su apariencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Cuando nuestra confianza está puesta en Jesús, cuando realmente confiamos en Jesús, no nos alejamos. Fíjate, cosa curiosa. Queremos una vida mejor, y estamos aquí porque perseguimos una vida mejor. ¿Cuántos de aquí están por lo contrario? Queremos una vida en la cual Dios haga cosas y haga milagros en nuestra vida. Pero hay una llave que es la que te permite acceder a eso que tú quieres. Cuando Dios vino con Josué y le habló, le recordó, no le dijo, a partir de ahora tú vas a hacer esto, no. A Josué Dios ya le había hablado lo que iba a pasar del otro lado. Josué estaba en un momento complicado, tenía temor, estaba asustado. No había hecho nada malo, simple y sencillamente él sentía que la responsabilidad que tenía en sus hombros era más. No se sentía capaz, porque una cosa es que tú no te sientas capaz y otra es que tú simple y sencillamente hayas decidido no hacer lo que tienes que hacer. Y entonces Josué entró a la tierra prometida con una nueva mentalidad. Dios le habló y le dijo, levántate porque tú eres la siguiente generación que va a entregar la tierra prometida por heredar a las naciones. Dios no te trajo hasta aquí, hasta el día de hoy, para que tú te vuelvas atrás. ¿Y sabes cuándo es cuando nosotros nos volvemos atrás? ¿Sabes tú cuándo es cuando tú agarras y le dices a Dios, ¿sabes qué? Mejor me regreso porque la verdad es que pues está medio dificilísimo. Es cuando tú comienzas a hacer las cosas a tu manera. Cuando tú comienzas a hacer las cosas bajo tu propia voluntad, creyendo que lo que haces es lo correcto. Fíjate, lo que le pasó al rey Saúl fue que siendo un hijo de Dios, consultó a una adivina. Como hijos de Dios, ¿qué es lo que no te permite entrar a la tierra prometida? ¿Qué es lo que no te permite? Muchos de aquí estamos enojados de repente porque sentimos que en nuestras oraciones Dios no nos las pela.
Dios escucha. Dice la palabra que Él escucha todas las oraciones, pero no dice que a todas les hace caso. ¿Sabías eso? Y a veces la respuesta de Dios a nuestras oraciones es un simple y sencillamente no. No. La respuesta de Dios a veces es no. Y entonces el rey Saúl está ahí en una condición en la cual es un hijo de Dios, que se le olvidó quién era, que se le olvidó que fue un desobediente. ¿Cuántos de aquí, levanta su mano para que todos lo vean, cuántos de aquí hemos sido desobedientes en algún momento? Es más, esta semana, ¿cuántos hemos sido desobedientes? Yo he sido desobediente. Pero eso no te quita que tú eres un hijo de Dios. Eso no te desecha. A veces los que nos desechamos somos nosotros. Y entonces el rey Saúl se le olvidó que él era un hijo de Dios. Y muchas veces estamos bajo las circunstancias que estamos viviendo. Lo que hacemos es comportarnos como la gente del mundo. Fíjate, él vino y pidió escuchar a una divina, cosa que Dios tenía prohibido que hiciera. Él mismo agarró y sacó, desterró a todos, pero él mismo vino a consultar a una divina. A veces tú y yo estamos como hijos de Dios y estamos escuchando las cosas que hay en el mundo, las cosas que simple y sencillamente nos trajeron a un momento en el que nuestra vida se quebró. Y cuando las cosas no nos gustan en Dios porque hay demasiadas responsabilidades, queremos seguir teniendo las mismas beneficios como hijos de Dios, pero escuchando y haciendo las cosas como en el mundo normalmente las hacen. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy en día sentados aquí, o sentados en la comodidad de nuestra casa, sentados en el lugar más cómodo, pensando que somos hijos de Dios, pero nuestro comportamiento es como la gente del mundo? La única manera de poder entrar a la tierra prometida, la llave para entrar a la tierra prometida, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, es la obediencia. Si Saúl hubiera sido un poco más obediente, no hubiera pasado con él lo que hubiera pasado, porque no solamente, fíjate, lo tremendo de la vida de Saúl es que no solamente él se perdió, sino se perdió toda su descendencia. Qué tremendo es que por nuestros errores, qué tremendo es que llegues, imagínate después de estarle sirviendo a Dios casi por 30 años, el día de hoy le digas, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. ¿Sabes qué, Dios? Pues no me funcionaste. ¿Sabes qué, Dios? Y fíjate, nosotros empezamos a tender la cama para alejarnos. Lo primero que hacemos es, ¿qué es? Aparte de dejar de venir, lo primero que dejas es de tener comunión con Dios. Es lo primerito. Ya no lees, ya no oras, ya no pasas tiempo con Él. Lo siguiente, no diezmamos. ¿Sabías que el diezmo y la ofrenda, que son la generosidad en la cual Dios mira nuestro corazón y nuestra obediencia, mide el tamaño de nuestra obediencia y mide el tamaño del amor que tenemos para Él, es a través de nuestra obediencia? Si tú y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, estamos haciendo lo que el rey Saúl, haciendo las cosas a nuestra manera, queriendo los beneficios como hijo de Dios. No vamos a obtener ningún beneficio cuando nuestro comportamiento sea como los del mundo, pretendiendo que como hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí quieren perder sus privilegios? Levanta su mano. Yo quiero que, como hijo de Dios, quiero perder mis privilegios. Pues déjeme decirle que lo va a perder si usted no es un poco más obediente, si usted no se comporta como hijo de Dios. Comportarse como hijo de Dios, dicen, es que es dificilísimo. ¿Quién decía así? La película de Pedro Infante, está Silvia Pinal. Es que es dificilísimo. ¿A cuántos se les hace difícil portarse bien? La verdad, a todos. La verdadera adoración es cuando tú... ¿A cuántos de aquí el diezmo les causa dolor?
las ofrendas les causa dolor, angustia. ¿A cuánto le pasa eso? ¿Cuántos sufren a la hora de diezmar? ¿Y sabes qué? Queremos que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestras generaciones perduren. Pues seamos. Eso te va a garantizar, es como comprar una póliza de seguro. Eso va a asegurar que tu descendencia no se pierda. Por años, desde que nosotros entramos al ministerio, no hemos dejado de diezmar. Y te soy honesto, cuando a mí me ha costado trabajo diezmar, ofrendar, cuando a mí me ha costado el trabajo ser generoso, se lo dejo a mi esposa, porque somos uno. Lo que a mí me cuesta trabajo, ella lo hace. Lo que a ella le cuesta trabajo, yo lo hago. Porque somos uno. Sería irresponsable que yo fuera desobediente y que ella me lo permitiera. ¿Sabes? Hay dos razones por las cuales yo no me equivoco. Primera, porque tengo temor de Dios. Y segunda, porque tengo una esposa que no me permite equivocarme. Que no me permite engañarme. Al igual que lo hago con ella. Porque para eso somos uno. Para cuidarnos. No nos damos el lujo de permitirnos equivocarnos y errar en el blanco en lo que estamos haciendo. Y cuesta trabajo. Pero para eso Dios nos hace hábiles, nos hace mansos como las ovejas, pero nos hace hábiles como la serpiente. Tú y yo tenemos que ser más hábiles, tú y yo tenemos que ser más estratégicos, tú y yo tenemos que entender en dónde estamos parados. No podemos seguir pretendiendo ser hijos de Dios con sus beneficios y actuar como el mundo lo hace. Tenemos que sacar esto. Nos tenemos que concentrar más en las necesidades de los que están a nuestro alrededor que en nuestras propias necesidades. ¿Puede ayudarme con? Vamos a poner una canción y la vamos a poner suavecito porque queremos tomar un tiempo para orar juntos. Si usted se la sabe, la puede cantar ahí en su lugar. Pero es una canción que a mí, cada vez que la escucho, a mí me desafía, a mí me reta, porque nuestra vida tiene un propósito. Y esa canción la compuso un salmista que se llama Jesús Adrián Romero hace algunos años. Y desde que yo la escuché, híjole, como si me lo hubieran escrito a mí, como si esa es la parte de mi vida. Y la canción dice, ¿qué hubiera pasado o qué hubiera sido de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué hubiera sido de ti, de cada uno de nosotros, si esa canción que vamos a cantar no nos hubiera alcanzado? Un día que estaba orando al Señor con un piano. ¿Por qué no se pone de pie? Cierra ahí un momentito sus ojos mientras escucha esta canción. Hay muchas cosas que usted y yo tenemos que agradecerle a Dios. Usted tiene muchas cosas. Quizás a lo mejor usted y yo tenemos muchas peticiones que poner delante de Dios. Tenemos muchas necesidades que ponerle a Dios delante de Él. Pero hay más cosas que necesitamos agradecerle que las que necesitamos pedir. Porque muchas de ellas no van a llegar porque toquemos el corazón de Dios. Van a llegar en el momento en que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de vernos. En el momento en que entendamos para qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Escuche esta canción, dígale a Dios y dígale que está junto. Si no me hubieras alcanzado, ¿dónde
estaría hoy si no me hubieras perdonado. Si eso no hubiera sabido, si eso no hubiera ocurrido en mi vida, ¿sabes dónde yo estuviera? A los 8 años yo ya era un alcohólico. Aun cuando tenía una casa, vivía como un niño de la calle. El acceso que yo tenía al alcohol, a esa edad, yo ya tomaba alcohol de 96 con raspado de limón. Les recomiendo la etiqueta azul porque la roja sí le hace daño. Todos los compañeros que estuve con ellos en la primaria, cuando yo entré a la secundaria, la mayoría de ellos ni siquiera terminó el primer año. La mayoría de ellos, unos más, ni siquiera lograron sobrevivir a los 14 años. Cuando yo me casé tenía 19 años. Muchos de los amigos de la colonia donde yo vivía ya no existían. Se habían perdido en el alcohol, se habían perdido en las drogas, se habían perdido en la delincuencia. Ese era mi futuro. Mi futuro era terminar como un alcohólico. Mis amigos eran, le decíamos, el escuadrón de la muerte. Eran puros hombres adultos, pensionados, que se la pasaban tomando todo el tiempo. Con esos amigos yo me juntaba. Me llevaban casi 40, 50 años algunos. Con esos yo me juntaba. Pero la gracia de Dios me alcanzó. La gracia de Dios te ha alcanzado. Si no fuera por Él, no estaríamos en este momento aquí, no estaríamos haciendo lo que tenemos que hacer. Muchas veces estamos así como ese pájaro herido porque seguimos pensando y seguimos cargando todo lo malo, todo lo desagradable que hemos vivido en los últimos años. Seguimos cargando situaciones que traemos cargando desde que éramos niños. ¿Sabes qué? Dios me hizo libre de todo eso. De la violencia intrafamiliar, de la violencia física, emocional, de todo aquello que el mundo nos había ofrecido. Ese era el mundo en el que yo vivía. Pero a raíz de que yo encontré, de que Dios me encontró a mí y me empezó a hablar, hoy reconozco qué sería de mí si Él no me hubiera alcanzado. ¿Qué sería de ti si Dios no te hubiera alcanzado? Tenemos que hacer que valga la pena cada vez que nos reunimos. Y cuando decimos que valga la pena es porque nosotros tenemos que extender el reino de Dios sobre esta tierra. No podemos conformarnos con seguir estando y seguir siendo los mismos cada día. Tenemos que impactar el mundo en el que Dios nos ha puesto. Tenemos que impactar la vida de aquellos que están a nuestro alrededor, porque nosotros ya estamos de este lado, pero hay gente que hoy se está perdiendo, que hoy está sufriendo, que hoy está siendo lastimada, robada, asesinada, violentada. Pero estamos tan ensimismados en nuestros propios problemas que no miramos a través de la ventana, que no salimos a la calle a hablarle a alguien, que no tomamos el teléfono a hablarle a alguien, que no tomamos y salimos de nuestra comodidad. Tú y yo estamos aquí como Josué, atemorizados por el momento, pero con un gran propósito. Cuando nosotros decidamos levantarnos de nuestras circunstancias e ir por encima de ellas. Cuando terminó de hablar el rey Saúl con esa mujer, sus días se acabaron. Tan él lo sabía que no quería ni comer. Tan Saúl estaba consciente de su condición que simplemente dijo: no
quiero comer, y lo tuvieron que convencer. Dijo, bueno, voy a comer nada más porque ustedes me lo están pidiendo. Pero él sabía que fue su último alimento. Hoy en día, para mucha gente, hoy es su último día, hoy es su último alimento. Esa gente necesita que tú y yo salgamos y le digamos, Dios te ama, Dios necesita de ti. Hemos bajado la guardia en estar orando, hemos bajado la guardia en estar echándole ganas. Ya no son las mismas ganas que le echábamos antes, ya no amábamos como antes, pero necesitamos que hacer un parteaguas a partir de hoy. No podemos seguir viviendo, no podemos seguir estando como estamos. El mundo, hay un comercial que dice, el mundo te necesita descansado. No, el mundo te necesita levantado. Ya descansamos más de lo que deberíamos de haber descansado. Necesitamos levantarnos. Si tú necesitas hacer a un lado algo que te está haciendo estorbo para salir y hacer lo que tienes que hacer, cierra tus ojos y levanta tu mano y vamos a orar. Si hay algo que te está estorbando para hacer crecer lo que Dios te ha entregado en las manos, levanta tu mano y dile, comprométete el día de hoy. Y dile, Padre, en esta mañana yo te pido perdón por cada una de mis rebeliones en contra de ti. Te pido perdón por pensar solamente en mí y no en el propósito para el cual tú me alcanzaste. Padre, yo te pido perdón y quiero hacer un compromiso en esta mañana delante de ti, Dios, de comenzar a cumplir tu propósito en mi vida, Dios. Hacer lo que tú me has llamado a hacer. La gran comisión dice, ir y predicar el evangelio y hacer discípulos a toda criatura. Dios, hoy me comprometo, Dios, que no volveré a venir solo, Señor, que estaré trabajando, que estaré haciendo lo que tú me has llamado a hacer, Dios. Me dejaré de quejar de que hay, de que no hay, de que sube, que baja. No, a partir de hoy te prometo, Dios, me comprometo a dejar de quejarme, a dejar de criticar, a dejar de juzgar. A partir de hoy yo me comprometo, Dios, no solamente ver el cambio, sino ser parte del cambio. Padre, gracias te doy, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte a Dios.